a lo que es más económico, porque esto beneficia a las familias. Por otro lado, también la transición hacia las energías limpias es una tendencia en todo el mundo. Tenemos que ir hacia allá. Sabemos que es una transición que no pasa de un día a otro, pero que es importante que la Comisión Federal de Electricidad vaya invirtiendo en estas, en alguna manera cancelados sin indemnización. Esto pues enviaba una mala señal hacia el mundo de que en México no se respeta la ley, no se respeta ese Estado de Derecho. Por lo mismo, esta iniciativa de ley ha generado incertidumbre. Hay muchas inversiones en el país que se detuvieron precisamente para ver cómo se resolvía, y pues celebramos que no se haya aceptado esta ley conforme se había propuesto. Sin embargo, Sofía, consideramos que sí es importante hacer algunas correcciones a la reforma energética del 2013. Son 9 años y Ujú. pues reconocemos que hay que hacer ajustes y que estas deben de hacerse en el marco de un diálogo. Lamentamos que el diálogo que hubo durante 6 semanas en el Parlamento abierto, donde hubo expertos, científicos, académicos, empresas, pues no se haya tomado en cuenta para esta propuesta de ley. Es decir, 6 semanas en donde no se escucharon estas propuestas. Consideramos que el siguiente paso es que haya diálogo, que realmente podamos llegar a un acuerdo de qué es lo que necesita el país. Justamente eso quería preguntarle, perdone, si ustedes desde Coparmex o desde Concamín, las demás cúpulas empresariales, no tienen esta preocupación de que aunque se haya desechado, digamos, esta reforma eléctrica, el gobierno trate de seguir impulsando ciertas maniobras pues para impedir la operación, vaya, tal vez de privados, de generadores privados, o que se obstaculice de alguna manera esta libre competencia, porque hoy todavía pues la Suprema Corte siguió con la discusión de la ley a la industria eléctrica, que es otro tema también pendiente y que de alguna manera pues podría afectar a la iniciativa privada. Sí, Sofía, ahí lo dices muy bien. Ha habido como 3 momentos diferentes. Un primer momento con un decreto en el 2020 que cambiaba las condiciones de la reforma energética del 2013. Las empresas se ampararon, los amparos prosperaron, llegó a la Suprema Corte y la Suprema Corte decidió que era inconstitucional y entonces se desechó. Luego vino el año pasado esta ley de la industria eléctrica que fue aprobada por mayoría simple. Sin embargo, hay también amparos porque es inconstitucional. La Suprema Corte resolvió un primer recurso de inconstitucionalidad presentado por los senadores, en donde la mayoría de los ministros de la Suprema Corte consideran que es inconstitucional. Sin embargo, no se declaró toda la ley inconstitucional. Exacto. La ley es vigente, aunque está suspendida. Los amparos siguen su marcha y serán enriquecidos con los argumentos de los ministros de la Corte. Entonces esperemos que conforme se vayan resolviendo esos amparos, pues eventualmente se genere la jurisprudencia para que sea desechar esa ley de la industria eléctrica, y esto nos dé la certidumbre jurídica para la inversión, que es lo que necesitamos en el país para que se den las inversiones, Sofía. Me gustaría también preguntarle sobre lo que hoy aconteció en la... La materia, sin embargo, necesitamos profundizar en los detalles para poder emitir una opinión de si ese es lo que requiere el país o requeriría algún tipo de modificación, o los riesgos que traería en la aprobación de esta ley minera. Entonces, ahí si nos permites, ya a partir del día de mañana tendremos una claridad después de hacer un análisis a profundidad. Perfecto. ¿Qué vendría, digamos, a partir de estos momentos con respecto al sector energético? ¿Sí esperan que haya pues un mayor acercamiento, hacer las paces también con el gobierno para mejorar este sector de la mano en conjunto? Porque al final pues es algo que beneficia al país, a todos por igual, ¿no? A los ciudadanos como tal. Sí, hicimos una propuesta, Sofía, en el Parlamento abierto, en donde son 8 puntos que desde Coparmex nos parece que se deben de seguir para mejorar las condiciones precisamente en materia eléctrica. Y esto nos lleve a que haya luz para todos los mexicanos a precios accesibles en sus hogares, sin apagones, pero también luz a precios competitivos para las empresas. Bien Ujú. propusimos que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, esta empresa productiva del Estado, que es importante que sea rentable, sobre todo porque la transmisión y la distribución sigue siendo un monopolio de la CFE. Es importante que tenga los recursos para invertir en eso. También lo que ya comentábamos de la transición a las energías limpias, el que se respete el Estado de Derecho, el que haya inversión por parte de la iniciativa privada como complemento de la inversión de la Comisión Federal de Electricidad,
también importante el que se hagan algunos ajustes a los contratos de acuerdo con la reforma energética del 2013, que pues consideramos después de 9 años que necesita algunos ajustes. Importante también el que la CRE y la CENACE se conserven como órganos autónomos por el bien del sistema eléctrico. Entonces nos parece que esa propuesta que hemos hecho desde Coparmex, desde la iniciativa privada, a partir del diálogo podamos avanzar y con esto logremos mejores condiciones para lo que necesita el país. No hay suficiente energía para el desarrollo del país y por eso es importante que además la que genere Comisión Federal de Electricidad también se permita a la iniciativa privada generar energía. Pues ojalá que sea así, José Medina Mora. Yo le agradezco mucho que nos haya tomado esta entrevista para el programa Negocios en Imagen. Y con mucho gusto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted también. Y bueno,